Buen día compañeros, bienvenidos al curso de bases de datos 2. En este caso vamos a iniciar con la clase número 5. Como bien hemos venido trabajando, pues cada clase que vamos teniendo se va manejando una unidad del programa del curso. En este caso, la semana pasada vimos lo que fueron sistemas distribuidos, que era la unidad 4. Además vimos un ejemplo sobre cómo realizar backups para reforzar el tema de respaldo y recuperación. También vimos cómo restaurar los backups, ya tanto full como incrementales, ¿verdad? En este caso se usó MySQL. Hoy iniciamos con la unidad número 5, lo cual es un tema bastante interesante. Hoy vamos a iniciar viendo lo que son bases de datos no relacionales. En este caso son NoSQL y es un tema bastante interesante ya que estamos acostumbrados tal vez a utilizar bases de datos que siempre están relacionadas para hacer consultas, pero en este caso al no utilizarlas tal vez sintamos un poco raro, pero es bastante, vamos a ver lo que es capaz una base de datos no relacional y por qué se utiliza tanto hoy en día. Prácticamente muchas grandes organizaciones están utilizando esas bases de datos y no es que salgan algo nuevas, ¿verdad? Pero han tenido mucho auge debido a todo lo que, desarrollo en la nube, por ejemplo. También, todo el auge que ha tenido también la gran voluminosidad de datos, ¿verdad? Big data, machine learning, todo eso ha llevado a que las bases de datos no relacionales sean un poco, más utilizadas hoy en día. En este caso, hoy vamos a ver, lo que son bases de datos no SQL, como les mencionaba, y vamos a ver un pequeño ejemplo sobre la primera base de datos que vamos a ver. En este caso va a ser DynamoDB, la que es, propia de Amazon, ¿verdad? Vamos a ver cómo conectarnos, cómo hacer consultas, insertar datos, por ejemplo. Un CRUD básicamente vamos a ver hoy para que les quede a la mano ahí cómo utilizar DynamoDB. Va. En este caso, pues vamos a iniciar. Como mencionaba, hoy vamos a dar una pequeña introducción a base de datos NoSQL y vamos a ver ya un ejemplo de lo que es DynamoDB. Solo antes de iniciar, no sé si alguien tiene alguna duda, ya sea con su práctica o con relación al curso. Si tienen alguna duda, pues me van contando por ahí por el chat o me interrumpen abriendo su micrófono. Cualquier cosa estoy a la orden acá. Va. Entonces empezamos. Primeramente, ¿qué es una base de datos no SQL? En este caso, son sistemas de gestión de datos que proporcionan un enfoque flexible y escalable. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso no hay relaciones entre tablas, no hay que ir a hacer joins, por ejemplo, no hay que ir a hacer consultas extensas o rebuscadas. En este caso todo se maneja en este caso puede ser por columnas, tablas, grafos incluso. Hay distintas bases de datos, ¿verdad? Y esto ayuda a que la información esté concentrada en un solo lugar y que las consultas sean eficientes, demasiado rápidas y que prácticamente nos orillemos muchas veces a usar esas bases de datos. Puede ser que obviamente no esté tan normalizado porque todo se tiene que contar en un mismo lugar, pero en grandes volúmenes de datos esto es lo más recomendable. En este caso, eh, en el modelo NoSQL tiene algunas características. En este caso, la flexibilidad, como les mencionaba, ¿verdad? La flexibilidad de tener todo en un mismo lugar y poder hacer consultas lo más rápido posible, encontrar alguna información en grandes volúmenes de datos. También tenemos la escalabilidad horizontal. En este caso, al ser o ser previstas para que almacenen millones de datos, pues la escalabilidad no es ningún problema para esas bases de datos, ¿verdad? Y como mencionaba, aquí en este caso hay muchos tipos de base de datos no relacionales y admiten muchos datos variados. Por ejemplo, clave valor, tenemos también documentos, columnas y como mencionaba también grafos, ¿verdad? La estructura en las bases de datos en NoSQL, como mencionaba, pueden haber clave valor, almacena datos como pares de clave valor. En este caso lo podemos asociar como un diccionario, ¿verdad? Donde tenemos la clave y su respectivo valor. También tenemos documentos, usa documentos típicamente en formatos como JSON o BSON. Esto es muy característico de MongoDB, que usamos documentos, ¿verdad? Cada tabla vendría a ser un documento. Columnar, organiza datos en columnas en lugar de filas. Un caso especial aquí puede ser Cassandra, ¿verdad? Que es columnar, y grafos, que puede ser Neo. Neo es bastante utilizado en base de datos que están conectados con nodos y en grafos, ¿verdad? En este caso es muy interesante esa base de datos, la vamos a ver más adelante.
así como cada una de las antes mencionadas. Tenemos un tema interesante que es el teorema CAP. El teorema CAP establece básicamente que un sistema distribuido es imposible garantizar simultáneamente consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. NoSQL aborda esta limitación permitiendo a los usuarios elegir entre consistencia y disponibilidad según las necesidades del sistema. En este caso, algunos ejemplos prácticos que se le puede dar a una base de datos NoSQL es MongoDB, que creo que es la más conocida, ¿verdad? Donde utiliza modelo de documentos y almacena datos en formato BISON y es altamente escalable. Su flexibilidad en el esquema y su capacidad para manejar grandes cantidades de datos hacen que sea una elección popular en aplicaciones modernas y creo que últimamente, al menos yo he visto muchas aplicaciones que tienen una base de datos no SQL y específicamente es Mongo, y esto es por la facilidad que nos permite conectarnos, hacer consultas, buscar datos y crear documentos. Un documento, veámoslo ahora como una tabla, ¿verdad? Ahora cambian de nombres porque ya no tenemos relaciones entre tablas, ¿verdad? Sino que ahora todo está de forma independiente. Y algunos casos comunes de base de datos NoSQL, como les mencionaba, está prevista para que reciba millones de datos, muchísima información. Entonces, algunos datos comunes pueden ser Big Data, aplicaciones en tiempo real, ya que necesitamos consultas rápidas, eficientes en grandes volúmenes de datos. Con las NoSQL, esto nos garantiza que prácticamente las consultas sean lo más rápido posibles. Y también datos no estructurados, ¿verdad? Almacenamiento de datos en no tabulares como documentos, JSON, etcétera. Esto es lo que nos ofrece bastante versatilidad en las bases de datos que no son relacionales. En este caso, vamos a seguir. Algunas desventajas y ventajas en las bases de datos no relacionales. Primero que nada, las ventajas las sabemos de sobra, ¿verdad? La flexibilidad, escalabilidad y es adaptable a diversos tipos de datos, pero también tiene desventajas, ¿verdad? Como menos soporte para consultas complejas. Esto es muy importante ya que muchas veces no se pueden hacer consultas entre tablas, por ejemplo, ya que no existen relaciones o algunas consultas complejas que necesitamos hacer requieren un poco más de documentación, a veces no hay tanta documentación y esto puede afectar un poco en su uso, ¿verdad? También son menos maduras y esto básicamente es lo que mencionaba, tal vez hay menos información acerca de estas bases de datos, lo que puede hacer que algunas veces se nos complique hacer un cálculo complejo o una consulta compleja que vayamos requiriendo, ¿verdad? Algunas consideraciones de implementación. Antes de elegir una base de datos NoSQL, es crucial considerar factores como el tipo de datos, la carga de trabajo y los requisitos de escalabilidad. La selección debe alinearse con los objetivos específicos del sistema. Prácticamente antes de cada, como en cada sistema, ¿verdad? Cada aplicación siempre antes de iniciar con el desarrollo, pues lleva un análisis previo, ¿verdad? Donde tenemos que ver qué nos conviene más, qué tanto va a escalar nuestra aplicación para así elegir, en este caso, no solo tecnologías, por ejemplo, de backend, front, sino que también de base de datos, ¿verdad? Porque la información se almacena ahí y necesitamos un lugar fiable donde almacenarla. Y ahora vamos a ver un poco lo que es DynamoDB, que es la base de datos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver desde el inicio, ¿verdad? Cómo crear nuestro usuario IAM en AWS con permisos de DynamoDB, cómo conectarnos, cómo hacer un CRUD, inserciones, eliminaciones, gets, ¿verdad? Y para que ustedes ya vayan teniendo conocimiento por si no han tenido la oportunidad de trabajar con DynamoDB. En este caso, es un servicio de base de datos NoSQL ofrecido por Amazon. Y al ser de Amazon, pues prácticamente hay mucha documentación, así que Dynamo sí hay mucha documentación y como es propiamente de Amazon, nos ofrece, si tienen una cuenta, ¿verdad? Nos ofrece diferentes recursos en su capa gratuita. Ahora lo vamos a ver. Antes de eso, vamos a ver un poco las características de DynamoDB. En este caso, tiene un rendimiento sin servidor con escalabilidad ilimitada. Como les mencionaba, aquí podemos insertar millones de datos, puede crecer nuestras tablas y siempre va a haber un rendimiento bastante bueno. También tiene rentabilidad, ya que ofrece precios demasiado buenos. Y también tenemos la capa gratuita que al inicio nos ofrece bastante facilidad. También tenemos seguridad y fiabilidad. Ya sabemos que los servidores de Amazon pues están geográficamente, son los más utilizados y ofrece bastante fiabilidad a la hora de guardar nuestra información en sus centros de datos. Y creo que la ventaja que creo que es, o la característica más espectacular de Dynamo es que al ser de AWS, pues podemos conectarnos con todos sus servicios de manera flexible, ¿verdad? Podemos hacer varias conexiones
e integraciones con servicios de AWS sin necesidad de mucha lógica o de mucha configuración, sino que podemos hacerlo de manera rápida y sencilla. En este caso, pues al ser de Amazon, ofrece una capa gratuita. En este caso nos ofrece 25 gigas de almacenamiento gratis y hasta 200 millones de solicitudes de lectura y escritura al mes con el nivel gratuito de AWS. En este caso, si no estoy mal, es de por vida, según estaba revisando la documentación de DynamoDB. Y ahora vamos a ver ya un ejemplo práctico con DynamoDB, perdón. Como les mencionaba, vamos a ver desde el inicio hasta cómo crear una API ahí para conectarnos, ¿verdad? Con los servicios de AWS. No sé si de momento alguien se quedó con alguna duda o tiene algo que comentar, ya sea también de su práctica 2 que está en proceso o del tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? No hay ningún problema. Todo bien de momento. Ah, perfecto. Gracias ahí, Felipe, por la confirmación. Entonces vamos a iniciar con la demostración aquí de cómo utilizar DynamoDB desde cero. Entonces ahora les voy a presentar pantalla. Primero vamos a configurar todo en AWS como hicimos la semana, no sé si pasado o antepasado, donde creamos un usuario IAM. Vamos a hacer lo mismo acá, solo que en este caso para DynamoDB, ¿verdad? Entonces ahora les voy a dejar de compartir acá la pantalla que estamos viendo y les voy a compartir lo que es la consola de AWS. En este caso, pues lo de siempre, ¿verdad? Tenemos acá nuestra consola y vamos a crear solo como recomendación siempre verifiquen en qué región están de AWS, porque hay diferentes regiones en las cuales prácticamente podríamos confundir. A veces dejamos servicios en una región y se nos olvida pagarlos porque cuando entramos nos entra en alguna región específica, ¿verdad? Entonces revisemos siempre dónde creamos nuestras instancias o usuarios o lo que sea para evitar cobros después, porque a veces dejamos encendidos los servicios y no nos damos cuenta y llega un cobro y no sabemos ni de qué región es, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Va, ahora bien, lo primero que hay que hacer, como siempre, es crear nuestro usuario IAM. Yo siempre lo recomiendo, ¿verdad? Para tener un poco de seguridad y que si, por ejemplo, algún día sufrimos algún ataque, pues no sea directamente o nos intentan hacer algo, no sea directamente con nuestro usuario root, ¿verdad? Sino que con el usuario IAM y que esté segmentado con permisos que nosotros le indiquemos, ¿verdad? Entonces, inicialmente el usuario IAM, vamos aquí a donde dice usuarios, vamos a crear un usuario. Este usuario lo tengo ahí de un proyecto en el que estoy. Vamos a crear un usuario. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner DynamoDB, por ejemplo. Quiero proporcionar acceso a la consola. En este caso, quiero crear un usuario IAM, nada más. Y la contraseña no me importa, en este caso, crearla yo mismo, sino que quiero por flexibilidad, que me la cree AWS. Entonces, lo vamos a dejar acá, creada, generar automáticamente. Y ya estaría. Damos acá a siguiente. Aquí, como bien les mencioné la última vez, pues me gusta juntar las políticas directamente. Vamos a buscar acá en las políticas Dynamo. Y si se dan cuenta, aquí aparecen varios permisos. En este caso yo le voy a dar el full acceso, ya que voy a tener escritura y lectura. Aquí DynamoDB Full Access. Siguiente. Resumen de permisos. Le damos crear usuario. En este caso me aparecen dos permisos. Este se lo adjuntó automáticamente a AWS, ya que yo le dije que cuando iniciara el usuario a Ian, pues prácticamente cambiara contraseña. Entonces este permiso se agregó automáticamente. El otro yo se lo di, el de crear con DynamoDB Full Access. Entonces crear usuario. Y aquí nos dan las credenciales para poder ingresar. En este caso vamos a descargarlo. Pero de momento yo no quiero, estas credenciales son por si alguien quiere acceder aquí a AWS de manera gráfica, ¿verdad? Pero en este caso yo también quiero poder conectarme desde mi API. Voy a crear una API hoy con, por ejemplo, Node.js y con Express y quiero poder conectarme sin ningún problema. Entonces vamos acá, volver a la lista de usuarios. Vamos al usuario que acabamos de crear, DynamoDB. Le creamos una clave de acceso. En este caso va a ser, por ejemplo, un código local, puede ser, que lo vamos a utilizar. Y le damos aquí chequecito de entendemos la recomendación y le damos en siguiente. Aquí una etiqueta, le vamos a poner Dynamo y crear clave de acceso. Va. Estas claves de acceso sí son importantes porque aquí vamos a poder conectarnos mediante esto
a los servicios de AWS, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a descargar el archivo, ya lo tenemos descargado ahí, y ya luego los podemos utilizar de manera rápida ya en nuestros servicios de AWS, ¿verdad? En este caso, creando el usuario bien, ¿todo bien? ¿O hay alguna duda? Si alguien se perdió algo, me avisa, si no, continuamos, ¿verdad? ¿Todo bien? Ah, va, nítido. Va. Vamos a seguir entonces. Como primer punto, pues vamos a crear ya nuestra API en Node. Vamos a utilizar Express y vamos a conectarnos de manera rápida y sencilla, ¿verdad? Ya que vamos a hacer un par de endpoints ahí para hacer un CRUD, un pequeño CRUD ahí para que simule inserciones, eliminaciones en nuestra base de datos y luego vamos a probarla con Postman, ¿verdad? Para simular de manera ahí las inserciones y todo lo demás. Va. En este caso, pues vamos a iniciar, solo vamos a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar la pantalla de Visual Studio Code. ¿Ya logran ver? ¿Me confirman por ahí, por favor? Sí, sí, ya se ve. Sí. Ah, va, nítido, gracias. Solo me podrían confirmar también, no les pregunté al inicio si les sirvió el ejemplo de web scraping o no han visto el video todavía. Sí, gracias. Precisamente eso estábamos viendo con mi grupo del cómo empezar, ¿va? Porque sí estábamos perdidos en esa cuestión. Y sí vimos que, por ejemplo, usando Python es más fácil, que es un poco menos complejo que, por ejemplo, ¿cómo se llama la otra? Selenium. Selenium es otra que aparentemente también se puede hacer web scraping, pero sí es más complicado que con Python, como el método que nos enseñó. Sí, con Python es bastante flexible y como mencioné en el video, pues no hay algo escrito en piedra, ¿va? Aquí en programación, pues hay diferentes métodos, hay diferentes herramientas y si te gusta alguna u otra, pues estás libre de utilizarla, ¿verdad? En este caso, con Python, pues vi que estaba bastante accesible y creo que se pueden obtener los datos de manera correcta. Y si encuentran alguna otra herramienta, pues está bien, ¿verdad? Y pueden utilizarla. Pero cualquier cosa de su proyecto me van comentando ahí. No recuerdo cuándo entregan, pero cualquier cosa me comentan. Va. En este caso, pues vamos a iniciar. Voy a crear una nueva carpeta. Vamos a poner clase 5. En este caso, vamos a ponerle de nombre DynamoDB. Va. Entonces acá vamos a dirigirnos a esa carpeta, clase 05, DynamoDB. En este caso vamos a crear una API ahí con Node y con Express, ¿verdad? Yo estaba probando con una extensión de Chrome, pero vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Sí, creo que también existen extensiones, Felipe. En ese caso sería de ver cómo recuperar los datos que te devuelve la extensión, ¿verdad? Aunque con el método que les di, pues creo que se puede obtener bastante fácil. Solo es de que ustedes carguen todo, digamos, en archivos, ¿verdad? Temporales y ya luego, ya que tengan armado el R, pues los vayan cargando poco a poco. Pero si encontrás alguna extensión, pues está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Si te facilita el trabajo, mejor, ¿verdad? Siempre se busca facilitar ahí. Va. Siguiendo con esto, cualquier cosa me van comentando. Vamos a crear un nuevo proyectito. En este caso, pues siempre con el npm init-y. En este caso le adjunto el "-y", ya que para que no me ande preguntando luego qué configuración quiero o como tal, sino que lo haga de manera automática, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a instalar un par también de dependencias cuando creemos el proyecto. En este caso vamos a crear un par, ¿verdad? Nada más, por ejemplo, el SDK para que nos permita conectarnos a los servicios. En este caso vamos a instalarlos, ¿verdad? Por ejemplo, npm install AWS SDK. También aprovechando aquí vamos a instalar body parser para luego de las peticiones, ¿verdad? El .env por si usamos variables de entorno. En este caso voy a usar dos, ¿verdad? Las claves que me genera Amazon y también Express.
En este caso, pues vamos a usar el guión "-c" para evitar instalar dependencias con versiones que no exactas, sino que yo las quiero exactas, ¿verdad? Entonces, en este caso, en lo que se van instalando, vamos a ver, ya tenemos aquí el package.json. Muy bien, aquí está, se va actualizando. Y en este caso, también quiero algunas dependencias, pero que solo las pueda utilizar de manera local, ¿verdad? Aquí de desarrollo, que no se me instalen cuando esta aplicación ya está pensada para ir a producción o algo por el estilo. Vamos a utilizar, creo que Node.man, creo que se llamaba para ir actualizando de manera constante nuestra API en cualquier cambio que detecte. Entonces vamos a usar Node.man, me parece bien. Cualquier duda que vayan teniendo acá de lo que vayamos instalando o haciendo, me van comentando. Solo antes voy a compartirles algo. También en Wedi van a encontrar también un apartado de su hoja de trabajo 2. Vamos a ver el enunciado. Bueno, creo que mejor miremoslo de último. Vamos a ver de último. Entonces, prácticamente su hoja de trabajo 2 es una investigación ahí, así como la hoja de trabajo 1. Solo que en este caso vamos a ver un poco de lo que es base de datos no relacionales. Va, ya comparto otra vez. Va, creo que ya se logra ver bien. Va, entonces en este caso, pues vamos a agrandar un poco acá visual, que se mire mejor. Creo que se mire un poco pequeño en Meet. Creo que ahora se mira bien. Va. Entonces en este caso vamos a iniciar, como le mencionaba, instalar un par de dependencias para desarrollo. En este caso solo Node.mon necesito. De dependencias para desarrollo, ¿verdad? Ay, me faltó la S en install. Aquí está, Node.mon como tal, solo esa necesito. Y cuando se instale, pues, ay, se me olvidó colocar el "-c". Ahora, bueno, eso va a servir para ver el ejemplo acá de qué pasa si no le colocamos el "-c". Si no le colocamos el "-c", por ejemplo, aquí si se dan cuenta, ay, me fui largo. Aquí en dependencia, las que instalamos con el "-c", se nos instaló la versión exacta. Pero digamos acá, en dependencias de desarrollo, se nos instaló una versión con este signo, ¿verdad? Y lo que indica que puede ser una versión que no sea exacta para si alguien quiere abrir nuestra aplicación o algo así. Entonces, en este caso, yo siempre dejo el "-c", porque si una aplicación funciona con la versión exacta, pues si alguien la quiere probar con otra versión, no les va a funcionar, ¿verdad? Entonces, para indicar acá exactamente qué versión descargar en caso alguien quiera hacer un npm install, por ejemplo. Entonces, en este caso, siempre dejo eso. Va. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a crear un nuevo file, un git ignore, para evitar que cuando haga commit, pues git ignore, para evitar que cuando haga commit suban los node modules, por ejemplo. Los modules, y también quiero el archivo .m que voy a crear, que no se suba. En el archivo .m, pues vamos a agregar las variables de entorno que vayamos utilizando. Vamos a crear acá una carpetita source para agregar todo el código fuente ahí. Y vamos a crear un nuevo file, .m. En este .m, pues prácticamente lo que vamos a hacer es agregar las variables de entorno. Y solo voy a abrir el archivo que me había descargado como tal AWS, que no lo tenía abierto, te lo voy a abrir. Y luego de eso, pues vamos añadiendo aquí las claves, ¿verdad? En este caso, pues ponemos los nombres que queramos, por ejemplo, AWS Access Key ID y AWS Secret Access Key. Va. En este caso son las dos claves que nos ofrece AWS. Las voy a copiar de mi archivo que me generó, ¿verdad? Entonces en este caso lo vamos a copiar sin ningún problema. Por ejemplo acá. La copié del archivo, la vamos a colocar acá. Y ahora vamos a colocar la otra también. Recuerden siempre que trabajen con variables de entorno, traten de no subir sus archivos .env al repositorio, ¿verdad? Ya que en este caso, pues, podría haber ahí algún error o algo. Entonces, en este caso, siempre tengan cuidado. Ya creamos acá nuestras claves de acceso. Y ahora lo que vamos a hacer
prácticamente es empezar con el desarrollo de la aplicación. Como tal, vamos a primero a configurar nuestro proyecto aquí en el package.json. Para evitar hacer configuraciones extra, pues podemos hacer acá, crear nuestros propios scripts, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir? Pues sencillamente para evitar hacer cosas a mano como tal. Entonces acá pues podemos crear un poquito abajo, arriba, aquí están scripts. Podemos crear nuestros propios scripts, ¿verdad? Entonces en este caso le voy a crear uno para dev, cuando estoy en desarrollo. Y en este caso, ¿qué va a hacer? Pues vamos a usar Nodemon, ¿verdad? Nodemon src. Vamos a tener un archivo index.js y que lo ejecute, ¿verdad? También quiero uno cuando ya esté ya en producción, por ejemplo, con start, ¿verdad? El mpm start de toda la vida. Y en este caso solo vamos a hacer un node, de momento un node y el index.js. De momento esto acá está. Y también me gustaría, voy a trabajar con módulos de JavaScript, entonces vamos a cambiarle el tipo a nuestro proyecto. En este caso vamos a decir que va a ser de módulo. Y ya está. Va. Creo que solo esta configuración necesitamos. Ahora ya podemos empezar a desarrollar, ¿verdad? Va, cerramos acá. Como primer punto, pues vamos a crear como la configuración. Entonces acá en la carpeta source vamos a crear un nuevo archivo que se llame config, por ejemplo, config.js. En este config que vamos a hacer prácticamente aquí vamos a configurar la conexión a nuestra base de datos. Bueno, en este caso no son base de datos, sino que son tablas, ¿verdad? Porque Dynamo lo que ya no hay que crear, por ejemplo, un create database tal, sino que aquí se crean tablas como tal y aquí se consultan y cada una trabaja de forma independiente. En este caso, pues vamos a importar AWS from el AWS SDK, que ya lo instalamos. Bueno, vamos a colocar aquí, coma, y vamos a empezar a hacer AWS. Bueno, no me detecta todavía las dependencias. No sé por qué. Import AWS. Ah, puse form, es from. En teoría ya debería estar AWS SDK. Seguir actualizando, supongo. Ahí está, ya la detectó. Va. Entonces ahora, como les mencionaba, vamos a configurar esto. ¿Y cómo lo configuramos? Pues prácticamente solo le indicamos acá las credenciales que va a utilizar nuestra aplicación. Aquí les vamos a pasar de manera clara nuestras variables de entorno. En este caso, por ejemplo, la región. Si se dieron cuenta, por ejemplo, la región es muy importante, ya que aquí indicamos de qué región creamos el servicio. En este caso, el usuario Ian, ¿verdad? Vamos a hacer, la creamos en la región 1, que es Virginia, si no estoy mal. Y aquí en Access Key ID, por ejemplo, Access Key ID, le pasamos nuestra variable de entorno, ¿va? Process.env.aws y vamos a copiarla literal de nuestro archivo env para evitar problemas, ¿verdad? Va. Y ahora coma y le pasamos la llave secreta, ¿verdad? Secret access key process.env y de igual forma copiamos acá la llave que le colocamos a nuestra clave, ¿verdad? Y ya estaría. En este caso solo le pasamos esto y podemos empezar a crear nuestra conexión a la base de datos, ¿verdad? En este caso le vamos a poner db new aws.dynamodb. Aquí como es el SDK pues nos ofrece todos los servicios. Si se dan cuenta que es el S3 y todos los que están acá, ¿verdad? En este caso yo quiero DynamoDB, por ejemplo, y el punto document client, va. Entonces en este caso creo como mi instancia, por así decirlo. Va. Ahora que ya creé mi instancia, vamos a crear nuestra tabla. Pero para esto vamos a irnos primero a AWS para crear nuestra tabla. Voy a dejar de compartir acá.
y nos vamos a ir directamente a donde estábamos en AWS, los servicios de Amazon, ¿verdad? Creo que ya se logra ver. Entonces, en este caso, ya que creamos nuestro usuario IAM, ya tenemos las claves, pues ya nos dirigimos aquí a DynamoDB. Va. Entonces, en este caso nos va a aparecer el panel, ¿verdad? De DynamoDB con toda la información que nos ofrece aquí la base de datos de Dynamo. Y en este caso nos aparece ahí un botoncito que dice crear tabla, ese anaranjado que está por acá. Entonces, en este caso, vamos a presionar acá. Y aquí vamos a crear tabla. En este caso vamos a crear una tabla de doctores, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos pide una clave de partición. Esta clave de partición podría asemejarse mucho a una clave primaria, ¿verdad? En este caso vamos a colocar el Doctor ID, que va a ser de tipo number. Y cable de ordenación, en este caso no. Y la configuración, acá nos va a preguntar alguna configuración. Yo le dejo la predeterminada, ¿verdad? No agrego etiquetas y le damos crear tabla. Va. Entonces, en este caso lo está creando. Es más rápido crear una tabla aquí, por ejemplo, que una base de datos RDS. La RDS sí tarda como sus 3, 5 minutos. En este caso la crea un poquito más rápido. Esperamos ahí que cargue. Ya está en estado activo. Y ya está. Va. Entonces ahí estamos. Entonces ya que creamos la tabla podemos acceder acá. Si se dan cuenta, pues al momento puede verse algo un poco raro, pero aquí donde dice explore los elementos de la tabla, aquí podemos acceder para ir a ver como un select all, ¿verdad? De todos los elementos que hay en la tabla. En este caso, pues no hay nada, ¿verdad? Estamos en cero, porque nuestra tabla está vacía. Entonces, ahora que ya creamos nuestra tabla en AWS, ya podemos empezar a programar como tal en nuestra API, ¿verdad? A conectarnos a esa base, en esa tabla en general. Entonces, aquí solo me confirman si se puede ver visual, creo que sí. Sí, ese. Ah, va. Sí, así que ya verifique acá. Entonces vamos a seguir con el proceso. Vamos a declarar la instancia de la tabla, ¿verdad? Un const table. ¿Qué nombre le pusimos? Doctors. Y vamos a exportar acá lo que acabamos de crear. Nuestra tabla, instancia de la base de datos, la conexión, ¿verdad? Y nuestra tabla como tal. En este caso ya configuramos de manera correcta nuestra API. Ya podríamos empezar a hacer lo demás. Como siguiente punto, pues vamos a empezar a crear ya nuestra API como tal. Entonces vamos a crear en el index.js. Vamos ya a hacer uso de Express, ¿verdad? Index.js. Y vamos a importar Express. Express from Express. Ahí está. Ya lo importamos. Ahí, se me abrieron las settings. Aquí está. Entonces, en este caso, también quiero importar body parser, esto para formatear un poco las peticiones que me vengan, ¿verdad? Body parser, ya me lo importa automáticamente, muy bien. Y también quiero importar el totem, por si nos va a servir más adelante. From ahí está. Y en este caso, pues ya podemos también importar aquí nuestros controladores o modelos que vayamos a utilizar. En este caso, pues vamos a configurar nuestro gestor del DODEM y vamos a empezar a crear nuestra app de Express. En este caso, pues es con el sencillo hecho de hacer un const app, lo típico, ¿verdad? Express y ya indicamos que va a ser una aplicación de tipo Express. En este caso, como un middleware, vamos a usar que sea en formato JSON nuestras peticiones, ¿verdad? Para que el cuerpo de las peticiones sea un poquito más legible y formateado y que nos convenga, en vez de estar formateando aquí la petición cada vez que vengan, que ya lo haga por defecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, con el body parser punto JSON. Ahí, va. Con esto ya tenemos acá que va a parsearlo, ¿verdad? Entonces, a borrar esta B de más. Vamos a dejar comentado acá app init with express.
JSON config y vamos a seguir con lo demás. En este caso ya está casi creada, solo faltaría levantar como el puerto y todo lo demás que va a estar expuesto, ¿verdad? En este caso vamos a crear un simple endpoint solo para verificar que nuestra API esté bien en la raíz. En este caso vamos a decir que vamos a devolver un simple mensajito, ¿verdad? Para indicar que nuestra API como tal esté funcionando bien. En este caso, pues solo vamos a hacer una respuesta en formato JSON, ¿verdad? Que diga un mensajito acá. Hi, por ejemplo. Y we are working on backend. Un pequeño mensajito acá. Y con esto ya estaría para verificar que nuestra API esté bien. En este caso le vamos a agregar el puerto y todo eso, pero antes vamos a empezar a crear ya los controladores. ¿Para qué nos sirve un controlador? Pues prácticamente es para manejar cada endpoint o la lógica de cada endpoint por separado. Y a su vez cada controlador pues se tiene que comunicar a la base de datos como tal, en este caso representado por un modelo. Como vamos a ir por pasos, en este caso pues me gusta primero crear los modelos porque va a ser lo que está conectado a la base de datos como tal. Entonces podemos ahí, ir de una vez a crear los modelos. Entonces en este caso vamos a nuestra carpeta acá, nuevo archivo, y creamos nuestro archivo de modelos, ¿verdad? Este caso, este archivo va a ser para la conexión que tengamos a la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a importar nuestra base de datos y nuestra tabla de lo que exportamos en otro archivo, ¿verdad? Aquí lo importamos from y le indicamos que va a ser del archivo config. Acá está, de ahí donde lo configuramos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a crear nuestro controlador para crear o actualizar doctores, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, create update, porque puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? O que estamos creando o que venga, por ejemplo, a actualizar nada más. En este caso va a recibir una información, ¿verdad? Una data. Y vamos a empezar acá a darle como nuestra lógica a este endpoint. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Primero, para que Amazon reconozca a qué tabla nos vamos a dirigir y qué parámetros va a llevar, le tenemos que pasar un objeto de parámetros, ¿verdad? En este caso le vamos a poner params y le vamos a indicar aquí algunas características. Por ejemplo, table, el nombre de la tabla y que sea table, ¿verdad? Que la que importamos. Luego, el ítem va a ser la data que venga ya en nuestra petición. Entonces, en este caso, pues ya tenemos acá lo que íbamos a utilizar. Y ya acá hacemos un try catch. El try catch prácticamente lo hago para por si viene algún error, por ejemplo, que podamos solventarlo de la mejor manera y que no muera nuestra aplicación directamente. Entonces acá, por ejemplo, hacemos el try catch y aquí, por ejemplo, si viene un error, por ejemplo, le ponemos un return y le indicamos acá un success, por ejemplo, success false, que fue un error acá en nuestra API, ¿verdad? Aquí, coma. Solo que acá no es con paréntesis, era con esto, perdón. Entonces acá lo colocamos y ya está. Va. Pero ¿qué pasa si todo sale bien? En este caso, ¿qué va a hacer en el try? Pues primero vamos a hacer que nuestra base de datos espere primero la petición, ¿verdad? Síncrona. En este caso vamos a hacer un put params. Le indicamos que va a venir acá en la tabla tal, va a agregar el ítem. En el put es porque si no existe, lo va a crear, pero si existe, lo va a actualizar. Entonces, en este caso, por eso le colocamos el create update, ¿verdad? Porque si existe, pues lo actualiza y si no existe, pues lo crea. Entonces, en este caso, es bastante rápido. Entonces, acá vamos a decir que espere la promesa y vamos a decir que retorne, en todo caso, todo salga bien, un success, en este caso, true. Y ya estaría de crear o actualizar. Va. Como segundo punto, vamos a hacer uno para hacer un get de todo, ¿verdad? Así el tipo select all.
Solo que acá no funciona tan así, sino que tenemos que comunicarnos acá con la base de datos e indicarle que nos mande todo, ¿verdad? En este caso podemos, creo que voy a comentar cada controlador para que se entienda de mejor manera. En este caso, pues vamos a iniciar con el de traer todos los doctores que tengamos en nuestra base de datos. Va. Vamos a leer all doctors. Va. Read all doctors. Va. En este caso vamos a hacer lo mismo, la misma estructura que el controlador pasado, solo que en este caso, pues va a ser para diferente funcionalidad. En este caso, parámetro lleva menos porque aquí no recibe nada, ¿verdad? Como es un get, nosotros esperamos obtener algo. En el parámetro, pues solo lo colocamos el nombre de la tabla, table name, y lo que importamos, ¿verdad? El table. Entonces, en este caso ya estaría los parámetros como tal. Vamos a bajar un poco más. Y acá ya le damos lógica, siempre con un try catch, ¿verdad? Try y en dado caso algo falle, catch. Acá está. Y le indicamos acá. Perfecto, entonces aquí siempre un return success, por ejemplo, y false. Y en data, como en teoría esperamos acá que va a retornar información, pues le indicamos que va nula, ¿verdad? Porque no retornamos ningún tipo de información como tal. Va, pero en cada caso, esto sí funcione, pues podemos guardar los ítems que nos vengan, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a guardar los ítems en un arreglo vacío de momento, ¿verdad? Pero se van a llenar con lo que hagamos en la petición. Por ejemplo, aquí await de, sin el punto, ¿verdad? DB. Y aquí hacemos un scan. En un scan, prácticamente en DynamoDB, es que va a ir a hacer un escaneo de los datos en nuestra tabla. En este caso, la tabla de doctores, ¿verdad? Entonces, en scan, pues ponemos acá, por ejemplo, params, le vamos a mandar los parámetros. Aquí, por ejemplo, había un parámetro de algún ID o algo, pues lo va a reconocer, pero en este caso no le mandamos ningún parámetro, solo el nombre de la tabla, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué va a hacer? Como no tiene parámetros así como un filtro, entonces va a devolver todos, ¿verdad? Entonces aquí le damos un promise, como siempre, la promesa, y retornamos, ¿verdad? Lo mismo que abajo, solo que ahora va a ser un success true. Y la data, pues los ítems que hayamos recolectado. De momento, ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? ¿O vamos todo bien? Todo bien, gracias. Ah, nítido, nítido. Entonces ahora pues vamos a dar aquí un npm run dev. De momento pues, bueno, todavía no porque no hemos configurado el puerto, va a error. Entonces sigamos acá creando los modelos y luego ya creamos un poco lo que es la API como tal y los puertos, va. Entonces en este caso ya creamos el de getAll, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar los dos puntos en la línea 27. Línea 27. Gracias, era punto y coma. Muchas gracias, no me había dado cuenta. Gracias ahí, Felipe, por la observación. Nítido. Va. Ahora, para que tengamos un ejemplo de todo, pues podemos hacer que ahora sí, quiero obtener la información de algún doctor en específico. Read doctor by ID. Va. En este caso, acá es lo mismo que arriba, solo que acá sí le vamos a colocar algún filtrado, ¿verdad? En este caso va a ser por ID. Y si se acuerdan, cuando creamos la tabla en AWS nos pedía una llave como primaria. En este caso yo le coloqué como nombre Doctor ID. Le tenemos que colocar la misma para que haya coincidencias y puede devolver un resultado. En este caso, vamos a poner get doctor by ID. Vamos a colocar la misma estructura que los de arriba, ¿verdad? Creo que en este caso sí va a recibir un valor, ¿verdad? Y le indicamos cuál va a ser nuestra llave y esta llave es la que configuramos en AWS. En este caso yo le coloqué el Doctor ID, entonces le voy a colocar la misma, ¿verdad? Doctor ID y ya podemos seguir. Va. Aquí en los parámetros, params, aquí sí va a llevar, como siempre, el nombre de la tabla, table name, que va a ser lo que importamos, y también va a recibir otro parámetro que es la llave, ¿verdad? En este caso, pues, le vamos a indicar que la llave va a ser, la vamos a parsear porque si se acuerdan, en AWS le indicamos que era de tipo numérico, entonces acá
lo vamos a parsear. Parse es parse int y el valor. ¿Qué valor es? El que viene acá como parámetro, ¿verdad? Este value. Entonces ya estaría. Va. Entonces en este caso ya está nuestro objeto params y ya podemos hacer el try catch de toda la vida. Entonces en este caso, por si viene error, un catch como siempre. Catch de error. Aquí incluso podemos devolver qué error es, pero yo solo quiero hacer un return facilito, ¿verdad? Return success false. Y la data que va a ser nula, ¿verdad? Porque no encontró nada. Faltan 2 puntos y ya estaría. Va. Ya está. En dado caso funcione en el try catch, pues vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. En este caso, pues vamos a hacer un ítem. Ya estaría. En este caso, ¿qué vamos a obtener? De la consulta, ¿verdad? En este caso sería una wait igual, porque vamos a esperar una promesa. Y en este caso va a ser un get de los parámetros. Si se dan cuenta, vamos a un poquito arriba. Arriba, pues le pasábamos, hacíamos un scan porque iba a ser todo. En este caso va a ser un get como tal, porque aquí sí lleva parámetros de la llave. Entonces, en este caso sí va a encontrar una coincidencia de nuestra llave, ¿verdad? Entonces, en este caso le ponemos aquí un promise para que no dé errores y ya estaría. Y ya hacemos el return, ¿verdad? Return success true y data va a ser el ítem que hayamos encontrado. Entonces, en este caso ya estaría. ¿Y qué más? Pues podemos hacer el... ¿Qué nos faltaría para hacer el CRUD completo? Nos faltaría eliminar. Ah, sí, solo eliminar porque el de update ya está arriba como creación también. Entonces queremos el de eliminar, ¿verdad? Delete a doctor by ID. En este caso también por un ID, ¿verdad? En este caso, pues, delete doctor by ID. En este caso le vamos a colocar va a ser una función asíncrona, ¿verdad? En este caso va a recibir lo mismo que la pasada porque recibe la llave, ¿verdad? La llave tiene que ser, como mencionaba, igual a la que colocamos en AWS. Entonces, en este caso, la llave. Y lo mismo, ¿verdad? Creamos los parámetros. En este caso va a llevar la llave y el nombre de la tabla nada más, porque solo queremos eliminar la coincidencia que encontremos acá. Entonces, en este caso, el table name, que va a ser la tabla como tal, y la llave, ¿verdad? La misma estructura. En este caso, vamos a hacer una coma y la llave. Va. La llave es un objeto como tal y le indicamos que va a ser la llave que viene como parámetro. Entonces, en este caso, de igual forma, vamos a hacer un parse int para parsearlo porque es un valor numérico, si bien recuerdan. Y le indicamos el valor, ¿verdad? Que viene aquí en el parámetro. Ahí, le va punto y coma. Y ya estaría. Entonces, en este caso, pues ya que están los parámetros que vamos a mandar a nuestra petición, por ejemplo, hacemos el try catch que venimos manejando en todas, ¿verdad? Catch y lo mismo, va, error y lo mismo. Va. Aquí hacemos un return en dado que hay un error de success false, por ejemplo. En este caso solo quiero algo sencillito, no quiero mucha lógica en mi respuesta, ¿verdad? Y ya estaría. Y si sí, todo bien. En este caso, pues primero hay que hacer la petición, ¿verdad? Await. En este caso vamos a decirle que va a eliminar de la tabla. Le pasamos los parámetros, params. Y siempre va a ser una promesa, ¿verdad? Promise. Y ya estaría. Return. Y aquí solamente un success. Que vamos a indicarle que sea true. Va. Entonces en este caso, punto y coma acá y punto y coma acá. Creo que ya estarían todos nuestros modelos, o sea, nuestra comunicación con la base de datos ya estaría terminada como tal. Ahora hay que comunicarnos desde nuestra API a nuestros modelos por medio de nuestros controladores. Ahorita vamos a conectarnos, pero de momento con la conexión a la base de datos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O vamos todo bien? Va, creo que sí vamos todo bien. Cualquier cosa me van comentando, va. Entonces, en este caso, vamos a crear un nuevo archivo que se llame controller, por ejemplo, controller.js. Y acá, ¿qué vamos a crear en el controlador? Pues la comunicación a nuestro modelo, ¿va? Primero vamos a crear un import express from express y ya estaría.
Ay, otra vez abrió esto. Va. Entonces aquí vamos a también importar nuestros modelos, ¿verdad? Que acabamos de crear. En este caso, le vamos a indicar que sea de nuestro archivo punto model, para indicar que vamos a ir a traer. Ah, pero falta exportarlos, ¿verdad? No nos hemos exportado. Ahorita me estaba acordando de eso. Ya que no hemos exportado, hay que exportar acá para que podamos importarlos en otro módulo, ¿verdad? Ya que estamos trabajando por módulos. Entonces, en este caso, pues, con un simple export y creator update, está bien. El read all doctors, get by doctor by ID y el de eliminación. Ahí está. Ya exportamos. Ahora sí vamos al controlador. Ya podemos acá importarlos, ¿verdad? Ya que fueron exportados. Y acá, create update, acá, el read, el get by ID y el de eliminar por ID. Va, ya tenemos todo importado. De momento no hace nada porque no hemos creado los controladores, pero ahí está. Vamos a crear un ruteo, ¿verdad? Para que Express sepa a qué ruta va a ser cada lógica o qué función tiene preestablecido cada ruta. Entonces vamos a crear un router de Express, ¿verdad? El típico express.router. Va. Entonces aquí en este caso, primero vamos a hacer en el orden que lo hicimos. Bueno, primero vamos a hacer primero los gets y luego los que lleven alguna lógica a nuestra base de datos. En este caso vamos a read all doctors. Controller, por ejemplo. Entonces en este caso va a ser un get, ¿verdad? Router.get. ¿En qué ruta? Pues si se dan cuenta, le vamos a agregar un slash acá. Que sea doctors nada más. Doctors, que va a ser un get nada más. Entonces en este caso, pues siempre viene el request y el response, ¿verdad? En este caso, por si alguien no ha trabajado mucho con APIs, pues eso significa cada el rec y el res, una request y un response. Va. Entonces en este caso, que ya tenemos acá definido la ruta como tal que vamos a utilizar, vamos a obtener la data. En este caso, vamos a obtener success y data. ¿De dónde? Si se dan cuenta y regresamos a nuestro modelo, el que leía a todos, aquí, devuelve un success y revuelve una data. Entonces, en el controlador, pues esperamos obtener eso, ¿verdad? ¿De dónde lo va a obtener? Del read all doctors. De ahí lo va a obtener. ¿Y qué vamos a hacer esto? Como el success es una variable booleana, que si es true o false, true es cuando todo bien y false es cuando hay error, validamos, ¿verdad? Y success, si todo salió bien, pues retornamos en nuestra respuesta en formato JSON, ¿verdad? ¿Qué vamos a retornar? El success y la data. Y si no, pues que no entró al if. Aquí le vamos a poner un status 500, me parece bien, para indicar que hay un error. Y en el JSON de igual manera el success, en este caso, bueno, indicámosle que va a ser false, ¿verdad? Y un mensaje que va a ser error. Va, ya estaría. Entonces, en este caso ya tenemos la comunicación para leer todos los doctores que tengamos en nuestra base de datos. Ahora sí, un poquito más específico, podemos hacer el de get doctor by ID. Doctor, vamos a hacer un poquito más pequeña la terminal para que no se vea tanto. Ahora sí, vamos a hacer el get doctor by ID. En este caso ya está acá. Y va a ser otro get, porque prácticamente no le mandamos bueno, sí mandamos un parámetro, ¿verdad? Pero eso vendría en la ruta como tal. Entonces, ¿cómo indicamos eso? Primero, que va a ser un get. Entonces, en este caso, indicamos que va a ser en la ruta doctor. Y aquí viene el doctor ID. Lo indicamos con estos dos puntos, que esto viene en la ruta, en el path, ¿verdad? Entonces acá, que va a ser igual de manera asíncrona. Res. Y acá, ay, lo coloqué mal. Ya está. Va. Entonces acá, primero vamos a obtener el doctor ID que viene de nuestra petición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? En el JSON, pues va a venir un doctor ID o en el path, ¿verdad? Entonces, aquí doctor ID
¿De dónde? De nuestro rec.params. Va, primero. Luego, en este caso, hacemos un const y obtenemos la información de igual forma que la pasada, ¿verdad? El success y la data, ¿verdad? Entonces acá colocamos el success y la información que venga. En este caso solo es un ítem porque va a ser solo un get por ID. ¿Y qué hacemos? Un await. ¿De dónde? De get doctor by ID. De nuestro modelo, ¿verdad? ¿Qué le pasamos como parámetro? Un doctor ID. Va. Y hacemos lo mismo, la misma validación, ¿verdad? En este caso, if success, por ejemplo, retornamos la respuesta correcta, ¿verdad? Return res.json y le mandamos el success y la data, ¿verdad? La información, en este caso, el doctor que hayan consultado. Y si no, pues de igual forma mandamos un mensaje de error con un status 500 que indica error. JSON, en este caso un success, vamos a poner false y un mensaje que diga error. Entonces en este caso todo bien. Y ya, guardamos. Entonces ya tenemos acá para obtener todos los doctores y también para obtener por ID. Va. En este caso vamos a ir ya a nuestra API como tal, que era en el index.js. Y aquí, ¿qué nos faltaría? Pues indicarle un puerto y que se empiece a levantar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a empezar a levantarlo como tal. Entonces, acá le vamos a decir que nuestra API use, por ejemplo, antes de la ruta, de llegar a Doctors o Doctor, por ejemplo, que use un slash API. Entonces, aquí le vamos a indicar que use un slash API, por ejemplo. Y en este caso nos falta importar, ¿verdad? Como tal, nos falta importar todavía de nuestro controlador. Va, entonces en este caso vamos a importar import. Vamos a indicarle que nuestro archivo controller es punto slash controller. Controller va a importar nuestro router. Va, ahí está. Vamos a ver si lo encuentra. Va. Ya lo encontró. Ahí está. De momento todo bien que importar nuestro router, ¿verdad? Esto más que todo para verificar posteriormente a qué va a ser conexión cada cosa. Entonces, ahora que ya estamos acá, bueno, en este caso nos faltaría una cosa, exportarlo de nuestro controlador, porque no lo tenemos exportado. Si se dan cuenta acá, cuando me voy aquí a index.js, le doy clic y no me redirige a ningún lugar. Esto es porque no lo encuentra. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque no está exportado aquí en nuestro controlador. Entonces exportémoslo, ¿verdad? Entonces acá, ¿cómo exportaríamos? En este caso, con un export de toda la vida. Export, en este caso default, y el router, ¿verdad? Va. Entonces, en este caso, si nos vamos a nuestro index.js y le damos clic, ahora sí, ya nos dirige acá. Entonces, ya está todo bien. Entonces, en este caso, vamos a irnos a nuestro index.js y aquí ya ya tenemos configurado nuestro router y todo. Ya podemos indicarle, ¿verdad? Primero, que va a ser aquí API y que lo va a hacer con el router. Va. Entonces acá, indiquemos el puerto, en este caso, que un 3014, por ejemplo. Y que indiquemos a nuestra aplicación que escuche en el puerto, ¿verdad? Listen, que escuche. En el puerto. Y aquí un mensajito que indique que ya nuestra aplicación ya está corriendo. Console log. Vamos a poner acá app running. Punto. Y ya está. Vamos a indicar acá. Entonces ya está nuestro configurado, nuestra API como tal. ¿Qué nos faltaría? Pues terminar los modelos que nos hacen falta, ¿verdad? Los controladores, perdón. Ya tenemos el de leer todos los doctores y el de obtener un doctor por ID. Entonces, ¿qué nos faltaría? El de actualizar o crear, como tal. Este es muy importante.
Pero acá, si nos damos cuenta, sí debemos hacerlos por separados. En este caso, ¿por qué? Porque cuando queramos actualizar, prácticamente vamos a mandar un ID, ¿verdad? Un ID del doctor. Y cuando queramos crear, no se manda ningún ID. Entonces acá, create doctor controller. Entonces acá sí sería un post. ¿Por qué un post? Porque aquí sí vamos a enviar información importante en nuestra API, ¿verdad? Entonces acá en slash doctor, por ejemplo, se lo coloquemos acá entre comillas simples. Y de igual forma, ¿verdad? Va a ser asíncrona, res. Y acá vamos a hacer lo de siempre, ¿verdad? Obtenemos la información que viene, ¿verdad? Success y la información de lo que viene acá en await create update, por ejemplo, de nuestro modelo. ¿Y qué le vamos a pasar de parámetro en el body, verdad? Porque aquí viene toda la información de lo que enviamos acá. Aquí lo de siempre, xsuccess return res.json success y data. Ahí estamos. Si no, que algo salió mal o algo así, entonces aquí un res.json, no, pues status, perdón, status 500, aquí sí punto .json, y aquí el success false, y un mensaje que diga error, como siempre, como hemos venido trabajando, va, para que todo dé lo mismo. Error. Entonces ahí está. Otra vez abrir esto de settings, no lo quiero. Y estaría. Entonces ahora vamos a indicar el de actualizar un doctor, que es prácticamente lo mismo que este, solo que este lleva un ID, ¿verdad? Update a doctor controller. En nuestro router, pues vamos a colocar un put. Porque un put, el put se utiliza cuando algo ya existe. Digamos, yo creé un doctor con el ID 1. El put lo que hace es va a ir a buscar ese, bueno, petición normalmente se usa cuando vamos a ir a actualizar algo, ¿verdad? Porque va a sobreponer. No es de actualizar como tal que solo se actualiza un campo, sino que el put lo que hace es que sobrepone y prácticamente actualiza todo, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a crear un put como tal. Vamos a hacer la misma ruta que el de post, ¿verdad? Solo que acá es slash doctor y aquí va a venir un doctor ID, por ejemplo, ¿verdad? Y unas que va a ser asíncrona igual, de igual manera que las demás. Rec res y de momento la misma lógica que en los demás, ¿verdad? Entonces aquí en este caso vamos a obtener el body que venga de la petición, rec body, y vamos a obtener el ID que venga en la ruta, ¿verdad? El doctor ID. Doctor ID. ¿De dónde va a venir? De los rec.params. Esto es muy importantísimo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya tenemos aquí, si se dan cuenta en esta variable, almacenamos todo el body. ¿Qué vamos a hacer en ese body? Pues vamos a obtener o vamos a parsear su ID para que, como se acuerdan que cuando iba a buscar por llaves, pues parseamos el ID, ¿verdad? Entonces aquí parseamos de una vez para enviarlo así. Entonces acá, por ejemplo, doctor, que tenemos almacenado todo el body, doctor ID, va a ser igual a un parse int de el doctor ID, ¿verdad? Que viene acá de parámetro, ¿verdad? Entonces en este caso ya estaría. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a obtener la información, en este caso success y data. ¿De dónde? De nuestro controlado, de nuestro modelo, ¿verdad? De create or update. Se usa el mismo, si se acuerdan, se usa el mismo, solo que uno hace put y otro hace post, ¿verdad? En este caso le mandamos el doctor como tal. Y lo mismo, ¿verdad? El if acá. If success. Va. Si todo salió bien, ¿qué hacemos? Lo de siempre, ¿verdad? Un return, rs.json, mandamos el success y la información del objeto que creamos, ¿verdad? O lo que devuelva data. Creo que en este caso no devuelve nada. Vamos a corroborar. No, solo devuelve success. Entonces va a tirar como nulo, pero no importa. Así dejémoslo. Si no, pues prácticamente va a retornar un error. Return res.status 500. Error de servidor.
un JSON success va a ser false y un mensaje de error, como siempre, ¿verdad? Mensajito de error. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría creo que solo el eliminar. Entonces acá hagámoslo rapidito, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá el de actualizar, el de crear, obtener todos y obtener uno. Entonces nos faltaría el de eliminar. Y si se acuerdan, el de eliminar es igual por ID. Pero antes de seguir, quisiera saber si todos vamos bien. ¿O hay alguna duda? Sí, solo una pregunta. ¿En qué parte hiciste las consultas directamente a la base? Eso Ah, me perdí un poquito ahí. lo hicimos en el modelo. Si te das cuenta, acá no es como que podemos hacer un, por ejemplo, como en las bases de datos relacionales comúnmente, que podemos hacer un inner join o un select, sino que acá nos comunicamos directamente con las tablas. Entonces acá, si te das cuenta, importamos la base de datos y la tabla, ¿verdad? Vamos a ir acá. La tabla, ¿cuál era? Doctors. De momento no tiene nada. Y la DB es la conexión a Dynamo. Va. Entonces aquí, ¿qué hacemos en el modelo? Por ejemplo, acá, donde dice crear o actualizar, ¿qué hacemos? Primero, indicamos los parámetros. El nombre de la tabla y el ítem. El ítem es la tabla, o perdón, el doctor en este caso. Y luego acá donde hacemos la consulta a la base de datos es con esto, mira, con la conexión que tenemos a la base de datos que es el DB. Y aquí podemos hacer lo que sea. Tiene diferentes consultas. Por ejemplo, aquí podemos ver db. Podemos tener un delete, un get, podemos poner una consulta como tal aquí, algo así en seco, un scan, el scan, y aquí si te das cuenta, aquí nos va indicando para qué funciona. En este caso, que retorna uno o más ítems de la tabla en base a los índices, ¿verdad? En este caso, un put, lo que hace, si vemos acá, nos va a devolver, como bien dice acá en la documentación, crea o reemplaza un ítem viejo. Como mencionaba, el put sobrepone, ¿verdad? No actualiza como tal, sino que sobrepone en base a un ID. Pero en los modelos es donde creamos la conexión a nuestra base de datos. En este caso, para crear fue un put, por ejemplo. Pero para los de obtener todos los doctores fue un scan. Para el ID le mandamos una llave como tal. En este caso venía como parámetro, ¿verdad? Pero toda la base de datos recibe parámetros. En este caso solo es de ir como acomodando qué parámetros le vamos a enviar y ya haría solo la conexión. Como tenemos instalado el SDK de AWS, eso se encarga de todo. No sé si te quedó un poquito más claro ahí o te perdí más, no sé. Sí, nítido, gracias. Pasa que como no vi los queries así como la base de datos relacional, ¿va? Entonces me perdí un poquito ahí. Pero ahorita sí ya entendí. Gracias. Ah, va, nítido, me alegro. Sí, cabal, aquí no es como, ya no podemos hacer joins, porque aquí cada tabla, aquí no es como que creemos una base de datos, sino que cada tabla, miremosla como un repositorio de datos. Entonces, cada tabla es independiente, no podemos ir a traer, bueno, quiero ir a traer un objeto que tenga relación de una tabla a otra, sino que aquí todo es independiente. Por eso aquí tenemos que tener como que todas nuestras tablas con la información necesaria para ir a buscar solamente ahí, como tal. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, sí, aquí en el controlador, y vamos a crear el de delete a doctor, eliminar un doctor por ID. Entonces acá está. Vamos a indicarle que va a ser un método delete, ¿verdad? Porque vamos a eliminar como tal. ¿En qué ruta? En la de doctor, como siempre, solamente indicándole el doctor ID que va a venir en el parámetro, ¿verdad? Doctor ID. De igual forma asíncrona, rec, res. Y vamos a iniciar obteniendo primero el doctor ID. Doctor ID. ¿De dónde? De los parámetros de nuestra request, ¿verdad? Request params. Y vamos a obtener el success y la data que nos devuelva, que nos va a devolver el método en el modelo que tengamos de eliminar. Delete doctor by ID y le pasamos el doctor ID. ¿Qué tiene este delete? Vamos a ir acá, lo que creamos, ¿verdad? ¿Y qué tiene este? Hace una wait de la conexión a la base de datos de una eliminación. Prácticamente eso se encarga solo de hacer la eliminación en base a los parámetros que le pasemos, ¿verdad? Entonces vamos al controlador otra vez. Una vez obtenidos esos datos, ¿qué hacemos? Siempre verificamos si todo bien. Return
res.json, success y data. Si no, un error, ¿verdad? Res status. Aquí podemos ser un poquito más específicos, indicar qué tipo de error fue, qué tal. Pero en este caso, como es un simple ejemplo, pues, y para que dé tiempo de darlo aquí en el laboratorio, pues lo estamos haciendo rapidito. Va. JSON, success, false, y el mensaje, el de siempre, un error. Va. Creo que ahora sí se ha creado toda nuestra base de datos como tal, perdón, nuestro controlador como tal, y tenemos todo. Ahora sí podemos hacer un npm run dev, ahora que ya está en nuestro puerto configurado y todo, para que podamos iniciar. En este caso, está levantando ahí. Ahí está, ya está. Dicen que encontró un error. Vamos a ver, que no fue. Vamos a nuestro index. Vamos a iniciar otra vez. Bueno, sigue con este error. Vamos a verificar qué es. Dice que no encontró el módulo controller. Vamos a ver. Va. Entonces, en este caso, no encontró controller. Vamos a ver por acá en el index.js. Vamos a colocar aquí, tal vez eso sea, ¿verdad? El JS. Bueno, sigue fallando acá. Dice que es en esta línea, no encuentra acá la relación. Vamos a verificar por qué. Si lo exportamos como tal, entonces debería de funcionar si lo exportamos. Bueno, cambiémosle el nombre como tal. Pongámosle doctor, por ejemplo. Entonces, en este caso, acá doctor, lo ponemos acá donde lo estamos utilizando. Creo que con esto ya estaría de mejor manera segmentado. Y ya, vamos a ver si con esto ya nos deja funcionar esto. No, bueno, vamos a empezar para adelantar un poco con las peticiones en Postman, cómo las iríamos haciendo, ¿verdad? En este caso voy a abrir Postman para que vayamos viendo No cómo sé queda. si casualidad sea de que no has guardado algunos cambios del model.js. Ahí miro como que no. No, igual tiene el error. Ahorita vamos a ver qué error es en lo que hacemos las consultas, a ver lo encontramos. Ahorita miramos. Gracias. Va, voy a abrir el Postman para que vayamos viendo. En este caso, pues no sé si han trabajado con Postman, imagino que sí. Entonces, otra vez presento pantalla. Vamos a abrir Postman, solo lo abro y les presento pantalla nuevamente. ¿Me confirman si ya pueden ver? Sí, sí, ya sé. Ah, va, nítido. Entonces aquí vamos a crear una colección. En este caso le vamos a poner de nombre Dynamo, ¿verdad? Que vamos a hacer aquí todas las peticiones. Dynamo. Y aquí vamos a crear una request. En este caso vamos a crear todas las requests. Primero va a ser un post para crear un nuevo objeto. En este caso va a ser localhost. Lo que vemos el puerto, que era el 3014. Aquí que era API y luego doctor. Doctor, aquí está. Entonces en este caso le vamos a poner el nombre create doctor.
y vamos a crear de tipo body, que le vamos a enviar un JSON, ¿verdad? La información más importante del doctor. ¿Qué tiene que ir como primer paso o primer punto que no debe faltar? La llave, ¿verdad? El Doctor ID. ¿Por qué? Porque esa llave fue la que le indicamos acá a nuestro archivo como tal, que es el Doctor ID. Lo indicamos en AWS, ¿verdad? Hay que usar la misma. Esto para evitar problemas, ¿verdad? Y que después esto nos afecte prácticamente a la hora de hacer las consultas y tal. Entonces, en este caso, vamos acá. Vamos a iniciar. ¿Y qué le vamos a mandar? Como bien mencionaba, el Doctor ID. Entonces, primero el Doctor ID. Vamos acá a crear el JSON. Doctor ID. En este caso le vamos a poner 1. ¿Qué más puede llevar un doctor? Y como mencionaba, los atributos que le coloquemos acá es como se va a ir a formatear nuestra tabla en AWS. Entonces acá, por ejemplo, le ponemos, por ejemplo, le voy a poner acá. ¿Qué más lleva un doctor? Especialidad, ¿va? Specialty. Cualquiera, cardiología. Va. Entonces ahí está. La guardamos, ¿verdad? Entonces en este caso ya tenemos la de hacer un post. Ahora vamos a crear otra. Vamos a hacer aquí en este caso, a duplicarla. Solo que en este update doctor, el 1, ¿verdad? Y aquí va a ser un put porque es para actualizarla, ¿verdad? Y aquí en el body, pues vamos a hacer acá que sea cambia de especialidad, por ejemplo, en neurology, por ejemplo. Y si se dan cuenta, esta no cambia mucho. Esta no cambia mucho en cuestión de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Solamente alguien quiere entrar al Meet, me aparece acá. Sí, adelante. ¿Qué tal, compañero Erwin? Vengo por parte de soporte informático para pasar la evaluación de rendimiento. Vamos a dar 10 minutos a los estudiantes para que puedan responderla. Entonces, si puedas colocar la diapositiva de actividades, por favor, y darle a los estudiantes los 10 minutos. Gracias. Gracias, está bien. Entonces ahora vamos a dar 10 minutos para los que no hayan llenado mi evaluación docente en el DTT. Les vamos a dar 10 minutos para que puedan hacerlo en este momento. Ahorita voy a compartir la presentación y si me hacen favor de colocar aquí sus carnets en el chat, por favor, para ir colocándolos. Gracias. Gracias, Erwin. Eso sería todo por mi parte. Feliz día. Feliz día. Bueno, volvemos a las 12:07 con lo que estamos haciendo. Entonces, de momento, si pueden llenar la evaluación ahí en DTT y si pueden compartirme su carnet aquí por el chat, por favor, así los voy colocando acá. Aprovechando, les comparto una vez por el Meet la asistencia del día de hoy para que la puedan llenar también.
Así la tienen ahí para que la tengan a la mano. Solamente no sé, compañeros, si ya todos llenaron la encuesta en DTT o alguien falta todavía. Si no, podemos seguir con el ejemplo. ¿Me confirman por ahí por el chat si ya todos llenaron la encuesta, por favor?
Gracias ahí por la confirmación. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Voy a presentar pantalla completa. En lo que estaba aquí el tiempo de evaluación, pues me di cuenta del error. El error básicamente era una mala importación de mi parte. Acá en el archivo de controladores estaba importando mal el modelo, ¿verdad? Lo tenía mal, pero ahora ya funcionó. Entonces ahora vamos a correr nuevamente la aplicación. En lo que corre, pues aquí en Postman ya tenemos algunas peticiones. Tenemos la de actualizar un doctor, el de crear un doctor y tenemos la de obtener todos los doctores. En este caso, vamos a ir inicialmente aquí a mi tabla. Si se dan cuenta en AWS tenemos acá la tabla de doctores. Y vamos acá donde dice, aquí arribita, donde dice explorar los elementos. No tiene ninguno. Recargamos y no tiene ninguno. Entonces acá prácticamente ya podemos empezar a crear. Solo me confirman si se ve en la pantalla. Creo que sí. Si no Sí, sí, se... se ve. gracias. Si no se viera, me confirman, por favor, o algo así. Pero ahí está, gracias por la confirmación. Entonces ahora, por ejemplo, si yo vengo acá y le damos un get, ¿verdad? Me va a decir que todo bien, pero no encontró nada, ¿verdad? Porque no hay nada en nuestra base de datos. Ahora bien, yo vengo acá y en la ruta de doctor le vamos a crear ese doctor. Entonces le damos acá en crear. Me da que el success fue true. ¿Y cómo sabemos que fue true? Primero vamos a ver aquí AWS, ¿verdad? Vamos aquí a recargar la tabla. Y si se dan cuenta, ya lo insertó. Uno, el nombre Erwin y la especialidad cardiología. Entonces ahora vamos aquí a mi API, vamos a ver get doctors, por ejemplo. Y ya me creó uno, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, puedo venir yo y ya que ya vi que si me lo creo, crear otro, ¿verdad? Con el ID 2. Por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a poner acá neurología, por ejemplo. Mandamos y vamos a sacar nuestra tabla otra vez en AWS y ya lo creó. Si se dan cuenta, lo insertó de manera bastante fácil. Y vamos a hacer el get, por ejemplo, de doctores. Y si se dan cuenta, ya me devuelve los dos. Va. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero actualizar? Pues vamos acá a la ruta. Pero vamos a ir a mi controlador, por ejemplo, que era la de actualizar. Get doctor, create y update acá. La ruta es doctor y le paso el ID, ¿verdad? Entonces acá está doctor y le paso el ID. Entonces en este caso va a ser el 1. Que ahora mi nombre sea, por ejemplo, Erwin Knox, por ejemplo, y neurología. Entonces ahora le damos acá send. Ah, tiene un error. Vamos a ver, ahora qué fue. Vamos acá. Ah, puse una E. Falta una E ahí. Vamos a, ahora ya actualicé. Vamos a hacer otra vez la petición. Success true. Ahora vamos a hacer el get de todos los doctores. Si se dan cuenta, ya aparezco como Erwin Knox y neurología. Y vamos a ver simultáneamente nuestra base de datos aquí en AWS. Hacemos el refresh y prácticamente ya aparece el nuevo nombre y neurología. Si se dan cuenta, es bastante efectivo, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a hacer un delete porque quiero que haga un delete. En este caso vamos a hacer, aquí vamos a duplicar esta petición. Solo que en este caso vamos a hacer una eliminación, ¿verdad? Delete doctor de método delete. Vamos a eliminar al 2, por ejemplo. Vamos a save. En este caso no lleva body. Solo queremos eliminar con el ID. Vamos a enviar false error. Vamos a ver qué ruta le colocamos. Sí, doctor. Doctor ID, ajá. API doctor y el doctor ID. Vamos a dejarla acá como esto. Bueno, pero no está imprimiendo el error. Va. Tenemos que actualizar si funciona. También funciona el de los get. Ahora vamos a ver por qué no funciona acá el de actualizar. Perdón, eliminar, perdón. Delete. Ajá, aquí está delete.
Vamos aquí a hacer un console log. Si está viniendo el ID como tal. Vamos a ver si lo manda, ¿verdad? O bueno, primero vamos a ver, a traer todos los doctores. Sí, está el ID 2. Up running. Vamos a hacer un delete acá para ver si está imprimiendo donde es. Sí, lo está imprimiendo. Entonces el error funciona o es acá. Delete doctor by ID. Va. Entonces acá. Fijo, es un error acá de llaves, ¿verdad? Value y la key, doctor ID. Success true y success false. Va. Vamos a probar si funciona el de obtener un doctor por ID, por ejemplo, para ver que todo esté bien. Solo vamos a dar acá. En el get, por ejemplo, doctor ID 1, por ejemplo. False error. Va. Creo que está habiendo un error acá en cuanto a cómo pasamos los parámetros. Vamos a ver. Sí, la doctor ID, muy bien. Key parse int, key value, ajá. Y en el obtener por ID, vamos a ver, read doctor por ID, está bien doctor ID, el value, ajá, table. Aquí. Va. En este caso, vamos a verificar cómo está el update, porque ahí también hacemos uso del create update, ajá, data. Aquí delete. Vamos al controlador. Como tal, aquí en el controlador tenemos el put, que está acá. Doctor, total, y aquí está. Success data. Params, ajá. Bueno, vamos a hacer acá también el parseo, ¿verdad? Por si acaso. Doctor ID va a ser igual al parseado del mismo. Y vamos a verificar si con eso ya funcionaría. Doctor 2, vamos a ver. Ah, es una constante, perdón, no me había dado cuenta. Bar. Ahora sí, vamos a verificar. Ya se levantó nuevamente. Siguiendo el error. En este caso solamente está fallando el de eliminar. Voy a verificar por qué es. Pero de momento vamos a crear otro doctor, solo para ir viendo si empezó a fallar toda la API o solamente es la eliminación. Vamos a crear, por ejemplo, Auxi. En este caso le vamos a poner que pediatría. Creo que así se escribe. Vamos a verificar. Le damos acá crear. Sí, se creó. Vamos a crear todos los doctores, a obtenerlos. Get doctors. Ah, bueno, ahora da un error. Va. Este sí funcionaba, ahorita está dando error. No sé qué está pasando. Vamos a verificar, no se preocupen. El doctor. Aquí está. Ah, es que la cambié, le puse otra ruta, perdón. Eso no me había dado cuenta. Aquí está. El doctors. Aquí está. Ahora sí funcionó. Sí devuelve los 3 que creamos. Solamente hay que verificar por qué el delete está fallando. Cuando le pasamos un ID como tal. Eso lo voy a verificar. Normal terminando la clase lo voy a verificar y le voy a pasar ya al GitHub el código corregido
Solamente verificaré qué error es el que está dando, más que todo, y ya se los comunicaría y se los estaría pasando. No sé si de momento alguien tuvo alguna duda con el ejemplo que tuvimos hoy. Solo una pregunta, en el de eliminar, especificaste la tabla. Ah, disculpa, no lo escuché. En el de eliminar especificaste la tabla. Vamos a verificar. Sí, aquí la especifiqué. Ah, bueno, sí da mi duda nomás. Sí, tengo que ver qué fue, porque no me está tirando un error acá. Ahorita terminando la clase, voy a hacer unos prints ahí de qué error está tirando y ya lo verifico y se lo subo. No creo que tarde mucho. Ahora, antes que se vayan, pues vamos a leer rápidamente el enunciado de la hoja de trabajo 2. En este caso les queda como siempre, les doy hasta el domingo. Lo que tienen que hacer básicamente es incluir una pequeña investigación que incluya lo siguiente: los tipos de bases de datos no SQL, incluir ejemplos de sintaxis básica de dos bases de datos no SQL. En ese caso ustedes deciden cuáles implementar, ¿verdad? Puede ser MongoDB, Redis, Dynamo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Tienen que ser dos nada más. Y algunos casos de uso de esas bases de datos no SQL. En este caso sería una pequeña investigación en un PDF como siempre. Aquí sería con este formato el nombre del entregable, ¿verdad? Base de datos 2, sección B, HT2 y guión bajo el número de su carnet, ¿verdad? En PDF. Y como les mencionaba, va a ser la entrega para el día 3 de marzo, a más tardar antes de medianoche. No sé si alguien tiene alguna duda, compañeros. ¿Todo bien? Ah, nítido. Entonces, hoy vimos como resumen, pues aquí vamos a hacerle recargar. Sí, ahí está, devolver los tres. Solo vamos a verificar eso de eliminar por qué no está funcionando. Ahorita le voy a subir ya, nomás termine la clase, el código corregido del repositorio ahí, como siempre. Vamos a manejando carpetas, ¿verdad? En este caso la carpeta se llama clase 5 DynamoDB. Cualquier duda que hayan tenido sobre el ejemplo que no les haya quedado claro, pues pueden preguntar posterior a la clase, ¿verdad? Yo les estaría contestando. De igual forma, cualquier duda con su práctica 2, pues pueden realizarla por los medios ya establecidos, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y ya nos veríamos la próxima semana, compañeros. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, pasamos a retirarnos y que tengan un feliz día. Gracias, Lidia. Mira, solo una pregunta. Ajá, Tengo una contame. pregunta acerca del insert. Dijiste que cuando uno creaba el insert, los parámetros que se le pasaban inicialmente se formateaba la tabla con esos parámetros, con esos como otros. ¿Qué pasa si se Ajá, manda un registro diferente? se añade. Entonces, Si querés, hacemos la prueba ahorita. Ahora te bueno, presento. gracias. Va, ¿ya logras ver? Sí, sí. Va. Entonces vamos acá a Postman. Crear un doctor. Va a ser el 4. En este caso le vamos a indicar una edad, por ejemplo. Cambiamos el nombre a... Va. Y le ponemos una edad de 50, por ejemplo. Y lo mandamos. Me da success true. Y si te das cuenta, vamos acá a Amazon. Le damos recargar. Mira, se agrega automáticamente la columna. Eso es muy importante. Aquí simula los nulos. O sea, automáticamente los demás los tomaría como nulos, ¿va? Pero sí agregó el nuevo campo. Y así sería con cada campo que agregues. Eso es la escalabilidad que tiene eh, no SQL, ¿va? Porque, por ejemplo, aquí vos en una relacional tienes que alterar la tabla, agregar una nueva columna, ver qué hacer con los nulos que quedaban. Sino aquí solo lo agregas y ya estaría. Se sobrepone esa nueva columna, ¿verdad? A tu registro. Va nítido. Sí, o sea que sí no genera error como la relacional, ¿va? No, como te digo, aquí es bien flexible y puede escalar de manera inigualable, ¿va? Entonces sí, es bastante, por eso ha tenido mucho auge ahorita, pero sí, es bastante potente esto de NoSQL. ¿Alguna otra duda? Si no, pues ahí estaríamos, compañeros. Feliz día y nos vemos la próxima semana. Gracias, feliz día. Gracias.
Gracias.